Dios le bendiga. El día de hoy estoy aquí porque quiero contar un poco acerca de mi testimonio. Eh, Espero que este video sea de edificación y de gran ayuda para todo aquello que me escuchen. Y bueno, voy a empezar. Mi infancia, para mí mi infancia, la verdad es que cuando lo vivía, para mí mi infancia era una infancia normal, una infancia todo normal. Hasta que crecí y me di cuenta de que realmente no, de que mi infancia no era normal. Crecí en una familia disfuncional, o sea, mi papá y mi mamá estaban separados, nunca lo había visto juntos. Mi papá vivía aquí en España y entonces, como dije, mi infancia para mí fue normal. Lo único, era tan normal que ahora lo miro y digo, wow, si en verdad cada fin de semana mi mamá y su esposo se peleaban. Pero era todos los fines de semana con que para mí era normal. Luego creo que eso fue lo único así un poco turbio en mi vida, en mi infancia, pero luego crecí como una niña normal. Nunca había escuchado hablar de Dios, nunca mi mamá me llevó a una iglesia que yo recuerde, nunca había escuchado hablar nada acerca de Dios. Entonces crecí en la calle, como quien dice, o sea, mi mamá no me daba una educación cristiana porque sí que iba a una escuela cristiana, pero no conocía nada de Dios. Luego de eso vengo aquí a los 8 años a España con mi padre y mi papá sí que me llevaba a la iglesia, pero a mí no me gustaba. Yo era una niña muy movida y estar una hora escuchando a una gente hablar para mí era un horror. Entonces mi papá me llevaba obligado y después de ahí, bueno, me empezó a lo que es a gustarme porque iba a la escuelita dominical, hacíamos teatro, cantábamos, danzábamos y a raíz de eso me fue gustando. Después de ahí no recuerdo nada, o sea, algo traumante de mi infancia. Creo que fue cuando vine aquí a España que tenía que explicarle a los niños que mi papá estaban separados y que tenía hermanas solamente de madre y hermanas solamente de padre. Para los niños era algo como wow, que ya yo no sabía cómo explicarlo y simplemente le dibujaba cuando me preguntaban acerca de mi familia, y eso sí que me marcó un poco. Era algo traumatizado, o sea, era algo fuerte para mí, porque yo nunca había visto a mis padres juntos y para ellos era algo súper fuerte y me preguntaban como, wow, ¿y cómo te sientes a que tu padre no estén juntos? Y yo como, yo nunca lo he visto juntos, y eso sí que me marcó un poco. A raíz de eso que vine para aquí, cogí un poquito de depresión, pero lo normal, porque nunca me había separado de mi mamá. Y para mí eso fue impactante, nunca quise venir aquí a España. Como dije, algunas veces me sentía mal, pero una niña normal, nada fuera de lo normal, hasta que cumplí los 11, 12 años más o menos, no recuerdo muy bien la fecha, y ahí sí que ya creo que fue cuando empezó, vamos a decir, mi vida. Fue como cuando yo lo veo ahora y digo, wow, en este momento fue que el enemigo empezó a obrar un plan, o sea, empezó a ejecutar un plan de destrucción en mi vida. Antes de eso, que se me había olvidado, quiero decir que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi mamá se subía, miren, yo le voy a enseñar, más o menos en un sitio como que ella se subía en un sitio como este es un gavetero de eso normal que están allí en una casa dominicana de las antiguas, y ella se tiraba desde ahí para perder mi barriga cuando se peleaba con mi papá, volaba empalizada, se fajaba, bebía. Ya ustedes saben, o sea, ella me explica que ella cuando se peleaba con mi papá, ella hacía todo lo posible para perder mi barriga. O sea que desde antes de mi nacimiento ya había un rechazo hacia mi persona.
¿Qué pasa? Que a los 12, 11 años más o menos fui abusada. Sí, me río porque hay mucha gente que dice como, wow, no cuentes eso. Eso es muy fuerte para contarlo, la gente no perdona eso. Pero creo que es necesario que yo cuente esto porque eso fue lo que fue la puerta que se abrió para que un espíritu de depresión entre en mi vida. O sea, después de que a mí me pasara eso, que fui abusada, ya yo no volví a ser la misma. Yo antes de eso era muy risueña, era una chica muy abierta, muy simpática, un amor de niña. Era muy rebelde, sí, pero un amor. Pero después que me pasó eso, ya había como un odio, había como una rebeldía en mí. Y entró aparte de depresión, me querían volver loca en mi mente. ¿Por qué? Porque Jessica ya no podía dormir. Jessica escuchaba tantas voces en su mente, oye, era una locura. Yo me río ahora, pero porque ya soy libre, pero cuando yo pasaba esos momentos, yo me acuerdo que yo tenía que escuchar música muy alta para poder dormir, porque eran las 3, las 4 y yo no podía dormir a causa de que me hablaban tantas voces a mi mente. O sea, era una batalla en mi mente. Yo me acuerdo que había uno que me decía, mañana tengo que hacer esto, otro que me decía, mátate, otro que no te quieren, otro, todas la noche. Y entonces yo escuchaba como mi voz que le decía como, cállense ya, por favor, cállense que quiero dormir, tengo sueño. Era algo horrible. Entonces, a raíz de eso, me refugio en el rap. ¿Por qué me refugié en el rap y no en otra música? Simplemente ¿por qué? Porque el rap hablan tan rápido que yo cuando me iba a dormir me ponía esos auriculares a tope, que lo escuchaba hasta el vecino, que se quejaba a veces, y yo empezaba a memorizarme las letras. O sea, tenía que estar concentrada a ver qué eran lo que decían para memorizármelo. Entonces, como iban tan rápido hablando, yo no le daba tiempo a mi mente a que escuchara otras voces. Entonces eso me ayudó, fue un método de refugio para yo poder dormir, y aún así era muy difícil poder dormir, era algo muy feo, muy mal. A raíz de que me pasa eso, de que abusan de mí también, quiero como tomar el control, como quería ya, me empecé a refugiar en los hombres, como quería buscar a mi príncipe azul para tener relaciones con él, como para yo decidir con quién yo me quiero acostar. Entonces a raíz de eso fue una locura total. Creo que todos los novios que yo he tenido, todos me han puesto los cuernos. ¿Por qué? Porque me entregaba tanto a ellos, era tan celosa, tan posesiva, que yo creo que me salían corriendo, yo no sé, pero algo así. Entonces, ¿por dónde iba? Sí, me refugié en los hombres y también intenté matarme, me acuerdo, porque yo decía, wow, mi mamá me mandó para acá, porque yo nunca quería venir para acá. Yo dije, mi mamá me mandó para acá porque ella no me amaba. Yo no pasaba tiempo con mi papá porque mi papá trabajaba mucho. Cuando no estaba trabajando, estaba en la iglesia y era así, trabajo, iglesia, trabajo, iglesia, trabajo, iglesia. Por eso es importante, gente que me escucha, tú que trabajas mucho, la familia, tu casa, es algo muy importante que tú atiendas antes de la iglesia. O sea, Dios, tu casa, la iglesia. Porque a raíz de eso también yo sentía un rechazo hacia mi persona. Entonces, como quien dice, yo me crié sola y eso fue algo un poco difícil. Entonces me intenté matar porque pensaba que a mí nadie me quería, que ya no sé, ya yo decía, wow, yo nunca he sido feliz. El enemigo empezó a ministrarme porque, claro, ya tenía una puerta abierta. Entonces a raíz de eso me volví muy rebelde. Era muy contestona, no me le quedaba callada a nadie. Si tú me mirabas mucho, era, ¿qué? ¿Quieres problema? O sea, muy agresiva. Empecé a fumar cigarrillo, no tenía una banda, pero éramos siempre las mismas chicas que nos reuníamos y salíamos a robar. Entonces ya Jessica también empezó, o sea, Jessica siempre se estaba riendo, que eso ahora es algo negativo,
¿Por qué? Porque hay a veces que tengo que estar seria, pero no puedo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo aprendí a siempre reírme para que la gente no me preguntara como, oh, ¿qué te pasa? Entonces Jessica siempre estaba riéndose. O sea, tú nunca me veías a mí de que seria. No, yo siempre estaba riéndome para que nadie me preguntara qué me pasaba. Me empecé a pelear en la escuela. Empecé a hacer graffiti en la calle. Recuerdo hasta que una vez mi hermana tuvo que venir de una cita de Barcelona a Granollers a sacarme porque la policía me había detenido. Ya empecé un poco, me metía también con unas chicas que eran de una pandilla. Ya ahí empecé un poco conflicto. Pero todo eso en un tiempo me divertía, me llenaba, me sentía bien, me despejaba la mente. Pero luego ya después dejé todo eso, ya no quería salir de mi casa, la depresión empezó ya a coger, o sea, a estar en su punto más alto. Y yo no salía de mi casa, yo simplemente quería irme para donde mi mamá. Yo pensaba que cuando yo estuviera donde mi mamá, todo esto iba a pasar. Y en poco, o sea, en poco fue así. Cuando yo a los 14 años me voy para República Dominicana, dura ya un año, y la depresión se me va un poco, o sea, a veces me sentía mal, pero ya no tanto de quererme matar, no, ya no. Entonces, cuando yo paso el año allá, yo realmente sé lo que es la vida, o sea, salgo de mi burbuja y veo con claridad lo que está pasando. Allá me consigo un novio, duro un año con él, entonces cuando tengo que volver para acá, yo estaba muy enamorada y entonces eso cuando llegué aquí a España me hizo entrar nuevamente en depresión. Ya era una depresión tan fuerte que yo me acuerdo que yo intenté refugiarme en Dios. Yo me acuerdo que una vez en mi habitación yo tenía 15 años y yo estaba llorando, me hinqué y el dolor en mi corazón era tan fuerte, que yo me acuerdo que yo empecé a darme golpes en el pecho, yo empecé a darme golpes porque yo no sentía mi corazón del dolor. Y yo me acuerdo que yo llorando le decía, Dios mío, si tú existes de verdad, dame una señal, manifiéstate, yo quiero sentirte, yo quiero o escucharte o verte, no sé, o sea, algo. La gente son felices contigo, porque yo no puedo ser feliz, porque yo no puedo conocerte, yo simplemente quiero ser feliz. Nunca en estos 15 años he sido feliz. Por favor, manifiéstate para que yo pueda ser feliz. ¿Qué pasa? Que ese día no pasó nada, no lo sentí, no lo escuché, no lo vi y yo dije, eso es que Dios no existe. Y creo que eso fue una palabra, o sea, fue ¿cómo decir? Esa palabra que yo dije ahí me trajo mucha consecuencia negativa, o sea, me trajo muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, si Dios no existe, yo tengo que buscar mi felicidad como pueda. Entonces, a raíz de eso fue cuando empecé a salir de fiesta. Con 15 años empecé a salir a la discoteca, empecé a refugiarme más en los hombres, empecé a beber, a fumar juca, a ver si tengo foto. Y realmente empecé lo que es la calle a muy temprana edad. Aquí, no sé, tenía 15 años aquí, o sea, se me ve súper flaca, tengo 15 años y ya empecé a fumar juca, empecé a salir lo que es de fiesta. Bueno, aquí fue la primera vez que salí, que fui a ver a Énfasis. Ya me tenía que maquillar mucho para que me dejaran entrar a la discoteca porque tenía tan solo 15 años. Entonces, después de eso, ya pasa un año más o menos, tengo 16 años y ya me centro, tengo un novio, él me llevaba 5 o 6 años más que yo. Entonces, él fue como quien, vamos a decirlo así, me enseñó lo que es la vida, me enseñó tanto las cosas buenas como las cosas malas. Como dije, yo nunca había conocido el mundo espiritual, no había tenido contacto con Dios, nada de eso. Entonces, cuando yo me meto con él, él viene, bueno, yo no sé de dónde él viene, bueno, sí sé de que su papá era brujo o es brujo, no lo sé.
Entonces, él viene también un poco traumado de la infancia. Me refugio mucho en él se refugia mucho en mí, ya como quien dice, vivimos casi juntos. Entonces empezó ahí un poco lo que es una relación tóxica, nos dejábamos, volvíamos, cuernos, peleas, pleito, tanto él me pegaba como yo le pegaba. Entonces me acuerdo que ahí fue cuando yo empecé a saber un poco lo que era el mundo espiritual, porque me acuerdo que él tenía sueños en que venía un demonio a intentarse llevarme a mí, y él se despertaba asustado y agarrándome y buscándome. Entonces yo nunca había vivido eso. Para mí eso fue impactante, fue como el primer contacto con el mundo espiritual que tengo. Y a ver si encuentro, sí, creo que tengo fotos de cuando yo y él no peleábamos, o sea, eran golpes literal, o sea, durísimo. Yo le daba también, pero no podemos comparar nunca la fuerza de una mujer o de una niña con la fuerza de un hombre, porque él era un hombre. Entonces ahí empecé lo que es el maltrato, empecé a conocer lo que es el maltrato. A raíz de eso, un día, ya teníamos 2 años, en un mes nos íbamos a ir a vivir juntos, nos íbamos a casar para vivirnos juntos, y un mes antes me acuerdo que tenemos una pelea tan fuerte que yo dije, o me mata él o lo mato yo. Yo incluso busqué 3 cuchillos. Yo dije, ya, él me había dado tanto golpe que yo dije, ya, yo lo que lo voy a matar, o sea. Y yo me acuerdo que él estaba durmiendo y yo fui a la cocina y busqué 3 cuchillos para clavarle uno en cada mano y uno en el pecho. Y cuando yo le tiro el primero, es un poco fuerte, pero cuando yo le tiro el primero en la mano, él se despierta y me agarra. Entonces, a raíz de eso, yo dije, por más que yo lo ame, porque fue una persona que amé bastante, o sea, nos complementábamos mucho. Yo dije, por más que yo lo ame, por más que él me ame, esto es una vida de locos, o sea, un día me mata él o lo mato yo. E incluso jugaba mucho, o sea, me maltrataba mucho psicológicamente. Cada vez que teníamos un problema, por ejemplo, encontré esta foto que era cuando yo y él estábamos juntos y tuvimos un problema, y él me acuerda que él me mandaba fotos como rompiendo mi ropa o rompiendo los regalos que yo le daba o cosas así, que eso me traumaba mucho. ¿Qué pasa? Yo me dejo de él a raíz de esa pelea que tenemos, que yo casi lo intento matar, y me meto con otra persona. Me meto con otra persona, pero que ya yo lo que había recogido de esa relación lo traigo a esta nueva relación. Empiezo también lo que es problemas, celos, darle golpe a ese chico, y a raíz de eso pues la relación no iba a funcionar. Además que, bueno, ahí hubo mucho problema. Entonces, ya como para resumirlo un poco, yo no me siento cómoda con ese chico, con esa nueva relación que tengo, así que lo dejo. Ya la depresión era muy fuerte en mi vida, que ya yo lo que me refugié fue en un juego. Y ahí fue cuando, bueno, el proceso de cuando yo sentí la primera vez en toda mi vida el Espíritu Santo fue a través de un juego. Yo jugaba PUC, que es un juego de matar y esas cosas online, que ahí se puede hablar. Y entonces por ahí yo me comunico con un amigo mío de la infancia, que él es cristiano, pero yo veo que él está jugando conmigo normal, y yo le empiezo a preguntar como, wow, ¿y tú no eres cristiano? Y él me dice, sí. Yo le digo, pero ¿cómo es que tú estás aquí normal jugando conmigo? Y él me empieza a explicar y a hablar, y a través de él fue la primera vez que yo sentí el Espíritu Santo. Me acuerdo perfectamente que yo estaba en mi habitación, y yo a raíz de eso, como la necesidad en mí era tan grande, que yo al sentir un poquito al Espíritu Santo, yo dije, wow, yo me convierto. O sea, ya fue así, sin más. Yo me convertí, yo ya dejé de salir, dejé todo y empecé a ir a la iglesia y me convertí por primera vez. ¿Qué pasa? Que cuando me convierto por primera vez, no hay alguien como que me asesore espiritualmente. No conocía nada de lo que es el mundo espiritual. No hubo sanidad ni interior ni nada, ni del alma. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vengo
con una dependencia emocional hacia los hombres. Duré como 6 meses más o menos, 5 más o menos, sola. O sea, para mí eso era una locura. Para mí eso era, wow, tengo 5 meses sola. Y era como, entonces a raíz de eso, yo vuelvo con mi antigua pareja y sigo yendo a la iglesia intentando que él entre a la iglesia conmigo para ya no estar sola y estar con Dios. Yo lo quería todo a mi modo. Entonces lo que me pasa es que empiezo a estar en fornicación dentro de la iglesia. Después de eso me alejo completamente de Dios. O sea, dejo de ir de la noche a la mañana. Ya no quiero saber nada de Dios. O sea, no quiero que me mencionen nada, absolutamente nada de Dios. Nada. Y yo cambié totalmente. O sea, Jessica era más desacatada, era más loca, más agresiva. O sea, un cambio total. Empecé a salir todos los fines de semana, empecé a salir los lunes, empecé a salir los jueves. Empecé una vida que la gente me decía, wow, Jessica, o sea, la gente que me conocía empezaba a decirme como, wow, Jessica, tú estás desacatada, en términos dominicanos, y yo me les reía, yo le decía, claro, tú no sabes que yo era cristiana y que cuando alguien se descarría, le entran 7 espíritus peores. O sea, tú me ves así porque yo tengo 7 espíritus peores, pero yo lo decía a forma de broma, a forma de risa, de chiste. Entonces Jessica empieza a hacer cosas que ella nunca hubiese hecho. Me quedo otra vez soltera, empiezo lo que es a conocer a otros hombres. Y a raíz de eso ya empiezo también a viajar un poco y después de ahí entra la pandemia. Wow, eso fue... En la pandemia salió una Jessica, o sea, no sé, ese espíritu, no sé cuál espíritu fue, pero se apoderó tan fuerte de mí que Jessica estaba de loca por las redes sociales. Yo estaba en todos los directos casi bailando. Me acuerdo que en eso estaba de moda lo de el 4K y todas esas canciones, y ahí estaba Jessica bailando. Empecé a subir videos, fotos muy explícitas. Empecé a estar desacatada por la calle, que yo me miro ahora y yo misma me doy pena. Pero con la gente que yo me rodeaba, eso era lo que había. O sea, yo era la más tranquila de esa gente. O sea, imagínense. Entonces, a raíz de eso, cuando ya abren otra vez, yo vuelvo con mi antigua pareja otra vez y me voy a vivir con él. Eso fue lo peor que yo he hecho, yo creo. O sea, ahí, en ese momento yo sentía eso. Eso fue lo peor. ¿Por qué? Porque yo y él, yo no lo quería ya, yo creo que él tampoco me quería, era más por costumbre. Entonces yo y él nos fuimos a vivir juntos a Barcelona. Ahí empiezan muchas discusiones. Yo lo dejo en casa, salía de fiesta, venía a la hora que me daba la gana. Empezamos a pelear mucho, él tiene muchos problemas, su cara cambia. Ahí yo y mi hermana me acuerdo que comentábamos y decíamos, es que él no es el mismo, se le nota hasta un demonio en la cara. Y yo y mi hermana casi no conocíamos del mundo espiritual, ni éramos cristianas, ninguna de las dos, creo, en ese momento. Y después de ahí me acuerdo que yo caí enferma, me hospitalizaron 5 días, me acuerdo. Y para mí eso fue lo peor, yo nunca había estado enferma, o sea... para mí ahí creo que fue el momento en el que el Señor me dijo, te paro tu mundo, paro todo en lo que tú tienes tu confianza, en que tú ibas a ser feliz, para que tú te acerques a mí. Ahí fue cuando empezó mi proceso de volver a los pies de Dios. Me acuerdo que después de que yo salgo interna, tengo aún mucho más problema con esta persona y... yo estaba en una depresión que me acuerdo que la medicación que me daba eran tan fuertes que yo no podía salir sola a la calle porque me mareaba, no sabía dónde estaba, no tenía el control de mí, la pastilla era tan fuerte que yo no tenía el control de mí. Entonces me acuerdo que yo me sentía tan mal, me sentía tan sola, aún viviendo con una persona, me sentía que nadie me amaba. Sentí una tristeza tan profunda en mi corazón que yo a raíz de eso me acuerdo que me bebí todo el pote de pastilla
Y yo no sé, eso fue Dios realmente, porque yo estaba sola en casa, yo me levanto, no sé cómo me levanté, o sea, no tengo la imagen, en mi mente no tengo la imagen, simplemente sé que yo me levanté, o sea, y la vomité en el baño. Eso fue el Señor, el mismo Señor que me ayudó a vomitar esa pastilla, porque si no yo no hubiese estado aquí. La pastilla era muy fuerte. A raíz de eso, en vez de buscar a Dios, sigo desacatada en la calle, refugiándome más en la calle. Después de eso ya yo y mi pareja teníamos mucho problema, decidimos terminar, pero seguíamos, o sea, fue un día que empezamos a hablar, dijimos, oye, vamos a terminar, y ese día sí, los dos estábamos de acuerdo, pero en la noche me acuerdo que yo estaba en el sofá, él estaba en la habitación porque yo no quería como contacto con él, y me acuerdo que él vino enfadado donde yo estaba, me arrebató el móvil, yo estaba hablando con mi prima y empezó a golpearme, empezó a darme muchos golpes sin explicación, sin ningún sentido. Y claro, yo soy, bueno, era una persona muy agresiva, yo también me le voy encima, empezamos a pelear, me acuerdo que era verano, duramos mucho tiempo dándonos golpes y llegó en el momento, en el punto de que él me decía, tú quieres ver, tú quieres ver, tú quieres ver. Entonces ahí fue cuando se va a la otra habitación y me saca una pistola. O sea, en ese momento yo, Jessica, toda valiente, toda agresiva, toda enfadada, toda airada, yo me quedo en shock, yo me quedo como, wow, esto nunca me lo iba a esperar. Y fue como, yo estaba llena de sangre, o sea, me acuerdo que me salía tanta sangre que yo llené la cama, yo estaba y entonces con una pistola, entonces yo dije, si yo me quedo quieta, este tipo me puede matar, porque es que en su cara se le veía que no era él. Yo dije, si yo me quedo quieta, este tipo me puede matar. Y fue la primera vez, oye, yo hablo de eso y aún así me da como, ¿sabes? Fue la primera vez en toda mi vida en que yo sentí temor por mi vida. Yo pensaba que ese tipo me iba a matar. O sea, y ahí yo no sé cómo lo hago, pero me voy para la cocina, busco un cuchillo y también le tiro. Y yo le dije, tú no eres más loco que yo. O sea, yo iba por la vida así, a ver quién es más loco. Yo dije, tú no eres más loco que yo. A ver, tú eres alguien, tú no eres nadie. Yo le decía. Y le busco un cuchillo y me voy encima. Entonces ahí como que me agarra. Ahí también llega la policía. Él me tapa la boca. Yo me estoy ahogando porque no tenía sangre en la nariz, sangre en la boca. Él me tapa. Y era como, no podía respirar. Yo pensaba que ahí mismo él me iba a matar. Después que la policía se fue, que él apagó toda la luz, se me tapa, duramos ahí como media hora en silencio, yo intentando zafarme, él ahí agarrándome. Y después de eso, que se fue la policía, él empieza a decirme, tú no ves lo que tú me has hecho hacer, yo te amo, tú no sabes que yo te amo, pero ¿por qué tú haces eso? Y yo dije, wow. Este tipo está loco. En verdad, eso fue lo que yo pensé. Yo dije, este tipo está loco, este tipo puede matarme. E incluso después de eso quería tener relaciones conmigo. Y yo era como, me puede matar en cualquier momento. Me dormí, le dije, ya, ok, es verdad, perdóname, yo también te amo. Vamos a dormir, no, me dormí. Me levanté bien temprano, asustada, o sea, me acuerdo que dormí temblando. Me levanté al día siguiente bien asustada, me fui, me bañé. Él seguía durmiendo y yo me estoy maquillando. Tenía, bueno, mira cómo tenía. Bueno, aquí ya habían pasado una semana o algo así, pero aún así se me ve la cara arruñada de ese problema que tuvimos. Cuando yo me estoy maquillando para taparme lo que tengo en la cara, él se levanta y me dice, ¿para dónde tú vas? Y yo salto del susto. Y él me dice, ¿para dónde tú vas? Y yo le digo, no, lo que le dije fue mentira. Yo le dije, no, ya yo había quedado con mi hermana y si yo no voy, ella lo va a encontrar raro. Y él me dice, tú no vas a salir para ningún lado. Y cierra la llave, o sea, y cierra la puerta con llave. Y me coge mi llave. Yo ahí, no sé, no sabía qué hacer. Y yo seguía maquillándome normal, como si nada. Y yo le dije, mira, tú mismo, si yo no voy,
mi hermana va a venir aquí, pero yo no había hablado nada con mi hermana y yo no hubiésemos quedado ni nada. Yo le dije, tú mismo, ella viene aquí y ve todo el reguero que hay en la casa y lo sabe, o tú me dejas ir a donde ella está y nadie sabe nada. Y él me dice, y él se queda ahí callado y yo me sigo maquillando y él me dice, ok, vete. Y cuando él me dice, ok, vete, que me abre la puerta, yo me acuerdo que yo me fui volando por las escaleras. Y me fui corriendo, dejé todo, o sea, solamente cogí mi bolso, mi documento, el dinero que tenía y mi móvil y ya. Y yo me acuerdo que yo iba corriendo por la calle y que me metí al metro y cuando cuando me monté en el metro fue cuando yo ya pude relajarme y tranquilizarme. De ahí fui a donde mi hermana y bueno, le conté, ahí fue una historia ahí para no alargarlo. Después de que yo termino con este chico, el chico de la infancia mío, o sea, la persona por la cual yo sentí el Espíritu Santo la primera vez, vuelve y hace su entrada, su aparición en mi vida, y él vuelve y me habla. Y entonces a raíz de él fue cuando ya yo vuelvo y me reconcilio con Dios nuevamente. Pero ya cuando yo vuelvo a los pies de Cristo, ya yo vuelvo llorando. Voy a contar nada más como el momento en que yo ya decido como volver a los pies de Cristo. Para no hacerlo tan largo, ya otro día cuento la otra parte de yo como nueva creyente, para no hacerlo tan largo. Pero me acuerdo que yo empecé a hablar con este chico ya no como amistad con el cristiano, sino como algo más, como a ver si podíamos llegar a algo. Yo no era cristiana, él sí, yo no, él vive en Estados Unidos. Y eso fue una ayuda, yo hablaba con él día y noche, y eso fue como una ayuda de yo empezar a buscar nuevamente de Dios. ¿Qué pasa? Que él se desaparece, esa persona se desaparece y yo digo, wow, Dios mío, realmente yo no valgo nada, yo no sirvo. Si este chico siendo cristiano primero me dice que sí, que quiere algo conmigo y luego se desaparece, es porque ni él, que es cristiano, que te conoce, me valora, es porque yo no valgo nada. Entonces ahí entro como en una depresión aún fuerte y de ahí es que empiezo a buscar nuevamente de Dios, nuevamente, pero muy poco a poco. Seguía saliendo de discoteca, a veces visitaba la iglesia, hasta que un día, una noche, me acuerdo, estábamos en verano. Yo me acuerdo que a las 3 de la mañana Dios me despierta y yo empecé a llorar y yo no entendía por qué yo lloraba y yo dije, bueno, me arrodillé en mi habitación y yo empecé a hablar con Dios de todo corazón. Yo le dije, mira, yo ya no valgo nada, ya yo no sirvo, ya yo no soy digna de nada. Yo me siento tan mal que yo lo que quiero es matarme, yo no quiero vivir, yo no soy digna ni para tener una familia. Entonces yo quiero volver a tus pies, pero se me hace muy complicado. Yo me acuerdo que ese día yo estaba en mi habitación sola, o sea, en mi casa sola, yo vivía sola y eran las 3 de la mañana y yo estoy llorando en mi habitación hablando con Dios. Y lo más bonito que me pasó, o sea, eso creo que fue cuando ya yo decido ya convertirme de verdad, o sea, reconciliarme. Me acuerdo que yo seguía llorando, yo me sentía tan mal, pero yo escuchaba mucho la canción, la que dice como no tengo nada que ofrecerte, solamente un corazón quebrantado 1001 veces o algo así dice esa canción. Y yo empecé a cantar esa canción. Y lo más lindo que a mí me pasó es que yo sentí literal como alguien, yo estaba en el suelo, como alguien me abrazó. Y yo miro para todos los lados porque yo estoy sola en casa. Y cuando yo siento ese abrazo tan cálido, que yo abro los ojos para ver, yo qué sé, no sé si había alguien o algo. Yo veo como hay una nube gris, o sea, había una nube no, como un humo gris tapándome, o sea, como cubriéndome, y yo me quedé como, wow, eso para mí fue como
lo que me hizo realmente reconciliarme con Dios de corazón, ver la gloria de Dios, sentirlo, que me abrazó. Yo dije, wow, Dios mío, yo siendo tan pecadora, yo haciendo cosas tan malas, yo defraudándote en tantas ocasiones, yo blasfemando contigo, pensando que tú no existes, yo burlándome de muchas cosas tuyas. ¿Cómo tú me abrazas? ¿Cómo tú me demuestras tu amor? Y eso para mí fue muy bonito, y ahí me sentí aún más mal porque Dios mostrándome su amor y yo aún así rechazándolo y buscando su amor en otro lado, o sea, buscando su cariño en hombres. Y para las personas que me ven, yo toda mi vida, o sea, desde los 11 hasta los 20 años, estaba en depresión. ¿Por qué? Porque había una necesidad en mí de amor que yo lo buscaba en un hombre. Pero ¿qué pasa? Un hombre no tenía el suficiente amor que yo necesitaba. Porque como vi una frase que subió una persona que dice que nosotros el ser humano tenemos un vacío del tamaño de Dios. Entonces yo tenía ese vacío, esa falta de amor, esa falta de atención, que yo pensaba que un hombre era el que me lo tenía que dar. Y yo toda mi vida, desde los 11 años hasta los 20 años, era hombre tras hombre, hombre tras hombre. Y es que no, porque él no me ama, no me presta atención, no. Y yo quería más y más, pero ellos no tenían la capacidad de llenar ese vacío en mí. No tenían ese amor que yo necesitaba. Pero ese día, me acuerdo que fue en septiembre más o menos, todavía hacía, o sea, al principio de septiembre, todavía hacía calor, que yo me levanto a las 3 de la mañana y empiezo a llorar y empiezo a decirle, oye, o haces algo o me mato. Que yo sentí como él me abrazó, inundó como mi atmósfera, mi alrededor de su gloria. Para mí fue lo máximo, fue como, wow, verdaderamente tú existes, verdaderamente tú me amas, verdaderamente tú estás conmigo cuando nadie está, tú eres el único capaz de socorrerme, o sea, tú eres el único capaz de llenar mi vacío, de darme mis necesidades. Y fue como, ya yo no busco nada en el mundo, y a raíz de ahí fue cuando yo me convertí, pero pasé también un proceso muy fuerte de desintoxicación, de dejar el mundo atrás, de sanar todas las heridas, de perdonar, oye, vengo con un trauma desde niña, vengo con muchas heridas desde niña, entonces fue un proceso un poco largo, para mí bastante largo, el saber depender solamente de Dios y de su amor y no de un amor de un hombre. Y lo voy a dejar hasta aquí para no hacerlo tan intenso, creo que tengo media hora o no sé cuánto hablando, pero espero que este video sea de mucha edificación para ustedes, que sea de gran ayuda a cada una de las personas que lo escuche y que lo puedan compartir si creen que David me dice de que sigue. No, ya en otro video, porque si no se hace muy largo, ya en otro video explicaré cómo fue que yo me desintoxiqué. O sea, voy a dar un adelanto. Yo estaba tan aferrada a las cosas del mundo, a tener relaciones sexuales, que me acuerdo que por la noche, ya yo siendo cristiana, venían espíritus a poseerme a mí. Me acuerdo que eso para mí fue algo muy fuerte. Yo tuve que luchar mucho para cerrar todas esas puertas de fornicación, de cerrar todas esas puertas de inmoralidad sexuales. Y lo contaré en otro video para no extenderlo y para hacerlo. Cómo desintoxicarme del mundo y saturarme del Espíritu Santo. Así que hasta aquí lo dejo. Espero que sea de gran bendición y que Dios le bendiga.